¿Cómo estás, Leila? Hola, profe. Hoy bastante bien, por suerte. Creo que el peor día hasta ahora que tuve fue el miércoles pasado. La verdad que fue el peor día de verdad, ¿no? Me dolía hasta el alma. Y bueno, con altibajos más o menos. Yo pensé que ya después de unas semanas me iba a sentir un poco mejor, pero bueno, todavía estoy ahí. ¿Qué síntomas tuviste? Y Buenas noches. Hola. tuve mucho dolor de cuerpo, pero muchísimo. Dolor de cabeza y dolor de ojos, fiebre, y muchas ganas de vomitar, pero Ah, solo ganas. o sea, la pasaste, pero como el tuje. Sí, Sí. Eh, sí, este tema, pero bueno, estuviste en tu casa, licencia, ¿no? sí, me aislaron acá. Estoy aislada en una pieza hace un par de días, me quedan unos días más. Así que bueno, por suerte acá mi mamá creo que se hizo un test y no le dio, así que nadie, que fue la que más en contacto conmigo estuvo, así que el resto está bien en ese sentido. ¿Quiénes más pasaron por esta experiencia? Hay alguno más, y me acuerdo que me habían dicho. ¿Vos No, tuviste, Alexis? el año ¿Y? pasado. Ah, el año pasado. A mí me había dolido un poco el cuerpo, pero como siempre me duele un poco el cuerpo, medio que ni me enteré. Mi señora estuvo internada. Ah, la pelota. ¿Y? No, no, bien, bien, se No, recuperó de una no neumonía. necesitó, no necesitó respiración mecánica, no. No, 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 por suerte no. No. Bueno, ¿qué lo tiró, no? Bueno, el resto, ¿qué tal, Agustín, Camila? Los que no vi, Nico, Néstor, ¿cómo te va? Jorge, Hola, buenas A mí tardes, me profe. aplicaron las dos de ¿Qué Sputnik. tal? ¿Cómo le Leo, va? bien. Hola, Yelén, ya nos vimos hoy. Luciano, Facundo. Ah, con Nico también nos vimos ¿Qué tal, hoy. profe? ¿Qué tal, Adrián? Bueno, Hola, Juan. algunos los conozco más por el apellido, pero seguramente en el pasillo del profesor nos sabemos haber cruzado 20 veces, ¿no? Así que, bueno, ya no, ya estoy esbozando esta idea del gran abrazo de la comunidad del 46, ¿no? Cuando volvamos, un gran abrazo en el patio o en el gimnasio, vamos a ver. Bueno, ya creo que a esta hora, más o menos, pero somos 18 solamente. Bueno, cuéntense algo. Acá hay alguien que no alcancé a ver porque le contesté a Valeria, pero alguien, Gastón, ¿está Gastón? Di Marcio, ¿no? Gastón me pone, Buenas noches. hola, ¿qué tal? Bueno, bueno, Gastón pone un texto en el grupo, no sé si lo habrán visto, recoge el video del radicalismo, digamos, ¿no? Dicho sea de paso, estos días yo me hago amigo de todo el mundo, primero antes que me critiquen, pero digamos, tengo un diálogo muy afectuoso y digamos, aprendo de su condición de economista con... eh, disculpen esta laguna, el economista de los rublos, digamos, se me fue. No es Milei, ¿no? No. No escucho. ¿Gustavo? ¿Gustó? Lustó. Eh, no fui a ninguna, pero vi que el grupo de Lustó estaba como divulgando los 130 años del radicalismo, tenían ahí un speech. No me pareció muy interesante lo que decían. En términos históricos no me pareció, ¿no? Bueno, acá lo que dice Gastón, bueno, después retomaremos, porque después le vamos a entrar un poquito al recorrido fáctico
seguramente ustedes van a hacerlo con mayor profundidad en la lectura. Bueno, primero una parroquial, les quería comentar. Me vi muy reflejado, les tengo que ser honesto, me vi muy reflejado. Me llegaron los resultados del... Esperen, ¿Le pueden mandar el link de nuevo al grupo? Porque me está preguntando Tomás que no puede entrar. No sé qué le pasa. Sí, aprovecho para decirle, profe, que Sí. entre los compañeros que han tenido un inconveniente este último rato está Agustina Alzogaray, Ajá. que bueno, tuvo una pérdida familiar hace unos días, andan medio desvolados en la familia y había tenido que ir a buscar a la madre, entonces no se podía conectar, me pidió que le avisara. Que dicho sea de paso, le va a enviar en un rato la actividad, ¿no? que la tenía él. ¿Me va a enviar qué? ¿El trabajo? Claro, sí. En realidad la tenemos toda, pero como les había dicho que le iba a mandar Sí. él, que la mande Sí. él. Bueno, les estaba diciendo en esta medio parroquial, me llegaron los resultados de esta pequeña investigación que de la que ustedes participaron, seguramente todos ustedes respondieron, o la mayoría, sobre el tema de la tecnología educativa, el desarrollo de las cursadas. No sé si estoy un poco sensibilizado por estos ademanes de Alexis, ¿no? Para que termine, pero vi, claro, y bueno, sí, quedaste registrado, pidiendo el final del cotejo. Me sentí muy identificado, así que... ¿Saben cuál salió el... Escuchen, esto realmente fue muy llamativo. Se los voy, cuando esté más o menos escrito, me lo pasen, se los voy a pasar. Entre los estudiantes relevados, que eran 115 más o menos, 120, la mayoría no, el factor más votado como obstáculo de la cursada 2020 fue el no tener un espacio liberado en su domicilio con concentración y con tranquilidad. 40 y pico de % contra otros obstáculos, ¿no? Me llamó la atención, en este sentido no me siento comprendido. Sí, había algunos que decían, bueno, la extensión, no, la saturación en la pantalla, etcétera. Ahí me sentí comprendido. Pero otros decían, por ejemplo, no tener devolución, no tener intercambio con los docentes. La verdad es que eso me jodió. No por quien lo emite, sino porque que eso haya sucedido. ¿No? Que eso haya sucedido. Es decir, vi que había demasiada cuestión respecto de no tener ámbitos de participación, de pedido, de intercambio, de demanda. Digo, demanda en el mejor sentido. Es decir, Juan, explica esto de nuevo, no sé, por ejemplo, o esto, o queremos ver tal tema, o esto se hizo muy largo, qué sé yo, no sé. Lo que sea, digo, vi como que había un elemento pedagógico para seguir trabajando, y no sé, a mí me parece que eso es un buen diagnóstico, así que la verdad que les agradezco la participación, lo voy a poner en tela, lo voy a poner, no, en telejuicio no, lo voy a poner como elemento a consideración cuando termine este año, para que hagamos un relevamiento de todo el instituto. Me preocupa, ahora estoy hablando como director, me preocupa como director el tema de que todavía siga siendo en un profesorado, siga siendo un problema de falta de intercambio, que no hay retroalimentación, que no hay devoluciones. Tiene que haber algún canal, eso no puede seguir pasando. Se los digo a ustedes, no como una cuestión de que ahora van a ver, no, digo, ustedes están yendo del profesorado, no están generando nada. Digo, en honor a la verdad, que esos procesos se den de esa manera, habla mal digamos, del proceso de formación de futuros docentes. Pasa que yo, Juan, por ejemplo... Salió un micrófono ahí, pará. Ahí, sí, al mío. No,
Hasta tu gurí ahí hinchando, sí. Por eso, una de las cosas que te iba a decir, yo por ejemplo, tengo que vivir silenciado en las clases porque tampoco puedo amordazar al nene, ¿viste? No. Entonces, esto del espacio es necesario, pero te iba a hacer un comentario que yo lo vivo en las clases de primero, ¿viste? Ya en cuarto año acá somos 20, ponele hoy, estamos más reducidos, son todos de cuarto año, ya pasaron unos cuantos días largos en el profesorado y se entiende que sea mucho más dinámico. Pero por ejemplo en primero, que entraron virtualmente al profesorado y son cursos de 80, hay 80 pibes en primero, es casi una normalidad, lamentablemente, que de esos 80, si vos tenés participación dinámica con unos 15 más, es imposible en una hora por Zoom o por Meet tener esa dinámica con 80 que encima no te conocen, no conocen el profesorado, y ya desde el año pasado, es el segundo año, tanto los de primero como los de segundo, solo en virtualidad. Entonces ahí se dificulta mucho más la situación. Ya en cuarto año no creo que sea una problemática, me parece que sí es una nueva problemática para los primeros años, que no tienen ni siquiera una identidad, o con el 46 no lograron un vínculo, digamos, que te ayude a llevar los malos momentos, porque uno en la cursada, cuando está en el profesorado, los malos momentos los pasa acompañado. En cambio ahora no conocen los pibes del profesorado, y desde la virtualidad, incluso ellos, entre ellos no se hablan, no se conocen, no generan espacios de WhatsApp, de Facebook, nada. Entonces es una complicación. Yo entiendo esto, lo que vos estás diciendo es, hay una oscuridad, aunque nos conectemos, hay una oscuridad. Pero yo leí esto desde otro lugar, porque había varias variables, valga la redundancia, que en lo que leí es que había más que eso. No hay devolución, es decir, cierto abandono pedagógico, que es otra cosa. Estaba lo de interactuar, lo de poder interactuar. Yo creo que lo que vos decís, una pantalla muy poblada, es un obstáculo. Sin embargo, yo vengo, ya estoy, Julia, yo vengo de una clase de primero con temas que son la filosofía de la historia, la epistemología de las ciencias sociales, la teoría de la historia, la historiografía y la historia de la historiografía. Eso les metí en 1 hora y 10 y no paran de intervenir. Digo, no es porque eso sea bueno, digo, quiero decir, acá hay otro tema, no es la intervención, es algo que después ustedes me ayudarán, a lo mejor a ustedes les pasó, a lo mejor no. Sí, Julia. Buenas noches. ¿Cómo te va? Yo quería dar mi opinión. Es mi primer año que estoy en la institución, y yo el otro día comentaba con uno de mis compañeros, precisamente con Alexis, que estaba maravillada de cómo la institución trabajaba de manera virtual. Porque yo, que vengo de otra institución que también me ha tocado pasar un año en la virtualidad, no, sinceramente yo me sentía muy perdida, ya por no tener contacto con los profesores como los tengo acá, porque yo la verdad estoy fascinada, porque yo que vivo lejos de Ramos Mejía, el poder pertenecer ahora a esta institución, y encima de la manera que lo hago, porque yo estoy de oyente en clases, o sea que yo la verdad que estoy sumamente maravillada de la manera que ustedes trabajan. Y no, por favor, no quiero ni que piense que estoy chupando las medias ni nada de eso, porque es la verdad. Yo, por ejemplo, la página de Facebook que tienen, donde puedo ver las clases grabadas, a mí me parece buenísimo todo eso. Bueno, yo recién lo quería interrumpir al profe, creo que estaba hablando Fernando en realidad, pero nosotros en sí como grupo desde el primer año siempre nos manejamos de esa manera. O sea, siempre fuimos muy, muy compañeros. Creo que al primer día ya teníamos el grupo WhatsApp armado y todo.
que obviamente es mucho más sencillo con la presencialidad ni hablar, pero en sí, acá Alexis siempre se pone la 10 y siempre hay alguien que va a estar ahí para apoyar eso, ni hablar. Y bueno, con la institución también. Pero digo, acá lo de Alexis, de las clases y todo, y el profe también que los graba, es para destacar. A mí, yo les quiero contar una cosa. Sin chupar las medias también, no estoy chupando las medias, estoy diciendo la verdad. Yo, profe, una cosa. Yo en lo particular, en lo personal, que yo soy de otro grupo, de Leila, diferente, y de Alexis, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y yo lo que creo que hay mucha gente que le gusta quejarse por quejarse también. Es mi apreciación. Bien. No, un comentario, Juan. Sí, adelante, Facundo. Justamente lo que decía Leila, yo soy de otro grupo originalmente. Y la verdad que me ayudó a estar con los chicos, más que nada el año pasado, que fue un caos, y te dan una remando, pero me parece que viene justamente en lo particular de este grupo. Con respecto a la institución, la verdad que también bien, porque las veces que me tuve que comunicar por mail para pedir cierta información, bastante rápido me contestaron, me solucionaron el problema. Y con lo que decías al principio, no voy a mandar al frente a nadie, pero si el año pasado tuvimos, por lo menos yo me acuerdo particularmente, una, para no dar pista, docente, terrible, no sé, habremos tenido 3 encuentros en el año, era trabajos, nunca, creo que a fin de año me respondió todos los trabajos juntos que había mandado, y la verdad que uno venía con ansiedad, con problemas de laburo por la pandemia, qué sé yo, y nada, y encima de la mano de eso, después llegaban cosas de esa misma persona en favor de la educación, mensajes que no tenían que ver particularmente con la materia, y hace poco me llegó algo de vuelta, por eso me acordé y eso fue la verdad terrible, pero bueno, sé que pasa como en todos los ámbitos, no podemos decir. No, está bien, yo no quiero hacer de esto una conferencia lo que les digo es que me llegó y la verdad es que me hizo pensar desde distintos lugares, porque con Patricia, no sé si ustedes no la conocen a Patricia, es mi ayudante en práctica de tercero y de cuarto, bueno, sí, a Yelen sí, algunos sí, y los traidores a la patria, sí, el año pasado la conoce. Está ahí viendo acá a Leandro y a Axel, sí. Bueno, la verdad es que este año leímos mucho, le metimos a mucho material para suplir la vacancia de la tecnología educativa, lo que nos pasó a todos, en mayor o menor medida, pero aparte para empezar a pensar que la mediación que hay, o las mediaciones que ocurren en la dialéctica del conocimiento curricular, el conocimiento pedagógico didáctico y el conocimiento de la tecnología educativa, por primera vez penetraron de una manera distinta. La tecnología educativa que usamos, tan estática, el pizarrón, llevo el mapa, les repartía la fotocopia, miren el esquema, no sé qué, eso es una historia que parece el Paleolítico, visto hoy la cantidad de recursos que tenemos y cómo los podemos operar. Claro, pensando el proceso con la voz de los estudiantes, de 115 estudiantes que decían cosas, la verdad es que esto tiene que dar lugar a un diagnóstico, pero no para repartir culpas, factura, eso, digamos, yo como director, olvídenlo, sí para hacer un buen diagnóstico en términos de mejora. Después están los que se van a acomodar a un nuevo esquema de trabajo y los que no. Y a los que no se acomoden, decir, bueno, a ver, acomodémonos. Pero esto es, ¿no? Y en eso yo creo, en un diagnóstico de este tipo, en la palabra de los estudiantes de tercero y cuarto año de un profesorado, son vitales. Cuando digo vitales, no estoy siendo demagogo, digo son vitales. Con Fernando muchas veces hablamos de los grupos, de lo que nos hacen crecer las demandas, la dinámica con la voz de los que reciben lo nuestro, porque si no nos quedamos muy contentos. Bueno, yo estoy dando clase, Alexis me chupa las medias, el otro chupa las medias, listo, ¿no? Yo no he logrado nunca, ni siquiera en práctica, yo decía, por ejemplo, háganlo anónimo. No importa, ¿no? Todo el mundo tenía miedo porque pensaba que iba a leer la letra o que los iba a sacar por algún lado. Antes de la nota nunca nadie me dice
lo que piensa, ¿no? Y este del formulario está bien porque, digamos, se pueden expresar y me pareció que es revelador de un montón de procesos que ocurrieron y sobre todo de procesos que van a acontecer en el trabajo profesional de ustedes. No sé si de manera, espero que no de esta manera porque... Profesor, sí. es que lo que hoy se ve hoy en día como que la virtualidad, o sea, va a seguir existiendo por un largo tiempo. Capaz que hay alguna presencialidad mixta, pero la virtualidad indudablemente vamos a seguir sosteniendo, pienso yo, porque no está todavía las condiciones aptas como para estar 40 alumnos en un aula. Sí, lo que va a pasar es que el año que viene, por ejemplo, no podemos tener aulas de 130 como hay ahora. No vamos a poder tener primeros de historia de 80 o 90. Esto va a pasar. Y lo otro es que el profesorado sí tiene que volver a la presencialidad, porque ustedes, el colectivo estudiante en el profesorado tiene que hacer prácticas. Y eso es presencial, no jodamos. Ustedes están yendo, lamentablemente, lo que están haciendo práctica de cuarto, sin ver estudiantes, en un ámbito de interacción personal, donde las emociones, las expectativas, las demandas, los intercambios son bien palpables. Pero digo, uno se ve de cuerpo entero, uno llora, se ríe, agradece, etcétera. Eso es un hecho social que en este caso está mutilado. Acá está mutilado, ¿no? Bueno, nos ha salvado de una emergencia esto. Yo creo que esto va a quedar como un complemento, que la educación superior tenga materias que se puedan cursar virtuales, me parece fenomenal. El Classroom funciona muy bien hoy en día. Para mí es una herramienta que funciona muy bien. Sí. Es más, la verdad es que yo también lo hacía de antes porque soy un rompebola, discúlpenme, ¿no? Pero por ejemplo, yo mandaba cosas por el WhatsApp con antelación, no se quejaban. Pero la verdad es que esto la información no puede ser el único elemento que concurra en este encuentro. La información ustedes la pueden obtener anteriormente y venir con una información procesada. Lo que antes decíamos, lee para esta clase, ustedes no podían, pero tenemos videos para ver, tenemos un montón de actividades que se pueden enviar previamente. ¿Por qué no tener una didáctica en vivo, donde las redes formen parte de nuestra clase? Si nosotros no nos vamos a estar persiguiendo ni vamos a estar hostilizándonos por las redes, pues sabemos que el fin es un fin eminentemente formativo. Y si así fuese, lo hacemos cerrado. Pero digo, esto de poder activar que la clase no sea la clase como un formato temporoespacial congelado, sino abrirla, romper el tiempo-espacio de la clase, con anticipaciones, con distintos momentos, porque todos ustedes no pueden leer todo al mismo tiempo. Bueno, estas posibilidades de que algo quede colgado y lo veo cuando puedo, es un on demand. No estoy diciendo que pasemos a la serie, pero digo, ¿por qué no pensamos que eso es una posibilidad? Nos encontramos presencialmente, pero ya tenemos un blog, algo, y ahí tenés Madariaga on demand. ¿Qué querés ver de Madariaga? Mirá, hace clic. Es una opción. Yo creo que va a ser interesante. Bueno, ¿alguno quiere decir alguna cosa más? Me pueden insultar ahora en este momento. Después no. No, nada serio, la verdad. Se me ocurren todas tonterías. No. Te escuchamos. Normalmente decís cosas serias, vamos. Atrévete, ¿no? No, o sea, a ver, yo creo que todos sabemos que el formato virtual presencial, ¿no? Me refiero a este momento que estamos en un Zoom, se complica. A veces hasta abrir un micrófono son unos cuantos segundos que se van perdiendo. Si abrimos el micrófono simultáneamente, perdemos 3 veces más tiempo apagándolo los dos juntos y volviéndolo a prender, como cuando se tropezás en la calle que los dos se corren para el mismo lado. Pero bueno, creo que no se puede hacer otra cosa. La presencialidad, sin duda, como decía Fernando por ahí, quienes más lo están padeciendo son los pibes más chicos, los que no tienen justamente ni siquiera su propio grupo. Nosotros acá ya teníamos grupos de trabajo, nos conocíamos. Después, qué sé yo, se va haciendo como se puede. Tiene sus ventajas el hecho de que se puede conectar a las 3 de la mañana, lo ve a las 3 de la mañana. También hay una cosa que es cierto, que a veces uno tiene la sensación de que nunca se termina de desconectar. Eso muchas veces genera un poquito de estrés, porque cuando uno dice, ay, me estoy poniendo al día gracias a Jesús, y en ese momento entra el mensaje, y uno dice, no, por favor que alguien me traiga el chumbo. Con una sola no, porque además no es solamente con el profesorado, también estás trabajando
trabajando en tu casa, estudiando en tu casa, cursando en tu casa, descansando en tu casa, o sea, haces todo en tu casa, no es que vos tenés un momento para decir, bueno, terminé de trabajar, ya me puedo ir a mi casa, hoy no toco más cosas del profesorado, lo que sea. No, estás todo el tiempo dentro de un mismo lugar, sentado horas y horas, porque hay gente que trabaja y estudia donde está sentada, y ya está, y estás horas y horas y horas y queda ahí, y no tenés un momento para relajar, porque sabes que levantas la cabeza, ves el escritorio y te llama para que te pones a trabajar, estudiar o lo que sea, y rendir también en el mismo lugar, porque no es como que vos vas al profesorado, descansas un poco, aliviás, pero no, es todo en la casa. A mí me pasaba, por ejemplo, disculpe, profe. No, a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando estábamos en la presencialidad, antes nos juntábamos ahí en el, ¿cómo se llama? Donde venían los pancitos ahí en el buffet, nos juntábamos, intercambiábamos ideas antes de estar en un final, era ese el lugar que yo me juntaba con los chicos. Y ahora es como que eso no existe, por ejemplo. Y es uno solo el que tiene que estar preparando los finales con las cosas que anota en una clase, y es más complicado. Es como que la situación también no amerita. Uno le pone onda, ¿no? Uno le pone todas las garras, todo lo que vos quieras, pero es también la situación esta del encierro. Yo le echo la culpa al encierro también. Que es como que te agota, llega un momento que te agota, pero bueno. Sí, es así. Bueno, gente, escuchen. La idea era aflojarla, ¿no? Lo primero que les dije fue un poco de joda, un poco este diálogo tiene que ver para que aparezcan cosas. Si hace falta, Fernando lo sabe bien, si hace falta decirme a mí cualquier cosa, me la dicen. Yo no me ofendo, no, por nada. No. Pero bueno, no me gustaría que queden cosas pendientes, y todo lo que me digan lo voy a pensar en términos de mejora. Voy a ser honesto en el sentido que por ahí me dicen, mira Juan, tal cosa, y le voy a decir, no, la verdad que no, esto no es negociable. Porque en ese sentido también trato de ser honesto intelectualmente conmigo respecto de lo que queremos hacer. Y con Fernando que me aporta con una elegancia, cuando Fernando me dice, mira, ¿te parece esto? Porque se da cuenta que hay ahí una... No chupe las medias, no me chupe las medias vos mismo ahora. No, una pata renga, cuando él me lo dice es así. Bueno, escuchen. La idea... Igual, Juan, perdón, lo último y te dejo, ¿no? Pero igual yo creo que yo lo que levanto, ¿no? De todo lo que escucho y de todo lo que veo es que quizás la pelea o el problema no está entre virtualidad y presencialidad, sino qué presencialidad, qué virtualidad. Si la virtualidad viene a ser una nueva herramienta para sumar a nuevas pedagogías, bienvenido sea. Yo, y esto es lo que te quería decir, me animo a decir, siendo un poco prejuicioso y por los años que tengo en el 46, es que si vos haces la misma encuesta, sacando la virtualidad sobre los profesores o las cátedras en la presencialidad, las quejas sobre profesores con la virtualidad hubiesen sido las mismas hacia los mismos profesores en la presencialidad. No tiene que ver, me parece a mí, creo yo, con una cuestión de los profesores en virtualidad. Tiene que ver ya con algunos profesores que sí tenemos en el profesorado, que ya sin virtualidad estaban como con cierto, no sé si es desgano, no quiero ser despectivo, pero sí con ya muchos años quizá de cátedra encima y un poco ya más cansados. En esos últimos años de cruzada, encima los encontró de sopetón y obligados esta virtualidad. Pero ya venían con un ritmo un poco cansado, digamos. Yo creo que si así hubieses hecho esa encuesta en el 2019, hubieses tenido quizás algunas mismas problemáticas que no tienen que ver con la virtualidad. Sí. Eso habría que, y sería paralelo, digamos. Sí, no, yo estoy pensando en esto, miren, a mí me parece que, no voy a decir nada novedoso, me parece que el sistema educativo está en crisis, ¿no? Particularmente el sistema educativo está en crisis en el nivel secundario, y obviamente hay que mirar al nivel formador de los formadores del secundario. Dicho todo esto, la pandemia y la emergencia educativa viene a abonar la idea de reformas fulminantes. Ahora que está la opción, en la crisis, se toma
se hace toma de ganancias por reformas de profundidad. Entonces, bueno, a mí estas épocas me parece que los que tenemos responsabilidad tenemos que pensar más profundamente y bueno, hay procesos que son un poco subterráneos. Me parece que no todo se puede ajustar por vía de la falta de lo material, porque de hecho en el 2020 estuvimos discutiendo todo el tiempo la accesibilidad a la conectividad y en el 2021 hubo 1000 alumnos más en el instituto, 900. Es decir, había una necesidad de estudiar, pero que el obstáculo era tomarse colectivo, venir, era el hecho de ir al instituto. Después veremos con qué resultados está el tema de venir a estudiar de esta forma, ¿no? ¿Entienden lo que quiero decir? No, la complejidad es variadísima. Ahora, sí nos tenemos que ajustar en los profesorados a los problemas de la virtualidad. ¿Por qué? Porque es nuevo y porque lo van a tener que usar en el nivel. Y todos sabemos que en las didácticas de las disciplinas no estuvimos munidos de las herramientas que usamos el año pasado. ¿Entienden a qué me refiero? Es decir, lo mío viene por el lado de prepararnos para una reforma que en algún momento tendrá que darse, espero que más temprano que pronto, más temprano que tarde, disculpen, porque de eso va nuestra profesión, de nuestra buena profesión. Bueno, hagamos punto y aparte vamos a nuestra disciplina, nuestra amada disciplina. Escuchen, ¿pudieron hacer ese trabajito de clase remota que les hice? ¿Leyeron algo? ¿Miraron algo? Profesor, se refiere... Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Perdón, quería hablar con compañero primero. Sí, pero hablamos, Tomás, si querés, no hay problema. Bueno, gracias. No, preguntaba, profesor, si se refiere al trabajo de la red conceptual y con el video y de los 6 autores. No, ese es el trabajo, digamos, ese es el trabajo que tenés que entregar, digamos, no me refería a ese, no. De la Sociedad Argentina Moderna, no. No, la clase pasada yo les envié. ¿Ahí están viendo o no? No están viendo nada. Antes no, en un momento apareció, pero... Bueno, ahí vamos. A ver si no se pueden olvidar de este esquema fabuloso que hice a mano alzada en un ratito. Ese esquemita, esperen que les saco la... bien, ¿ahí se ve? Sí. Bien. Ahí yo había dejado vacante unos espacios, pero la idea era meter ahí lo que habíamos estado charlando el miércoles, en parte. Charlamos más cosas, pero digo, una cosa que charlamos fue... Joaquín B. González era en todo caso el hombre del momento, llamémosle, pero Joaquín B. González, Indalecio Gómez y otros, como ministros de la segunda presidencia de Roca, ¿recuerdan? Viene a tramar el momento de los reformistas, los conservadores reformistas, o en todo caso los reformadores progresistas, comillas, que seguían el pensamiento de Stuart Mill, ¿no? Es decir, una evolución progresiva, etc. Entonces, Joaquín B. González es uno de los intelectuales del centenario, es uno de los hombres más agudos, reconocidos por sus pares, de intelectuales del centenario, y operó en varios sentidos. Uno fue que, fue un gran ensayista, entonces yo les mandé un fragmento de El juicio del siglo, texto que él hace justamente para, digamos, hacer un balance de la historia nacional. Y por otro lado, él es el que crea el Departamento Nacional de Trabajo y designa a Vialet Macé para hacer un primer estudio de campo sobre la realidad de los trabajadores y del trabajo en la Argentina. Y en tercera medida, inicia lo que podemos llamar la era de reformas en torno al sufragio. Es la primera reforma
del sistema de representación se hace con una ley que presenta en el Congreso Joaquín B. González, como ministro del Interior. Entonces, bueno, ahí yo les mandé unos textos, yo sé que mandé más de lo que se puede leer, pero había un fragmento en el compendio de Historia de la Cultura Argentina, Historia del Pensamiento Argentino de Botana y Gallo, fue el fragmento de Vialet Macé, el fragmento del Juicio del Siglo, y después había la presentación, creo, si no me equivoco, la presentación de la reforma electoral por Joaquín B. González. Después había un texto del radicalismo de 1905, de la Revolución Radical, el Manifiesto Revolucionario de 1905. Había un texto de Carlos Pellegrini sobre el tema de la política de los partidos, del 1906 creo que es, y finalmente había un texto del anarquismo sobre la elección de 1906 y un texto de Juan B. Justo sobre la elección. Me parecía que era un panorama que nos permitía pensar ese comienzo de siglo en torno a las presiones del sistema político y sus demandas, y cómo existe una invisibilización de un proceso que no arranca en el 11, no arranca en 1911-12. El debate acerca de cierto desgaste, cierto anquilosamiento del sistema de representación es previo. Y la figura de Carlos Pellegrini, pero sobre todo la de Joaquín B. González, es muy importante. Dicho todo esto, los textos cargan una cantidad de categorías políticas que me parecía muy bueno que me las dijeran ustedes. Tanto en el texto del radicalismo de Irigoyen, como en el caso, ni hablar, en el caso de Joaquín B. González, que es el hombre más progresista de los conservadores y que escribe un texto que yo me imagino que si lo leyeron se deben haber sorprendido. Algunas palabras se reiteran en el texto de Vialet Macé, también, ¿no? Que era un catalán. Entonces yo hice este esquemita, a ver si puedo. Entonces, en este esquema, fíjense, acá aparece cuestión nacional, la cuestión racial o étnica, la cuestión social. Acá, del texto de Joaquín B. González, aparece el inmigrante, obviamente, así como aparece, por otro lado, el tema del trabajo, que se vincula con el informe de Vialet Macé. Y acá arriba les puse como, ¿se acuerdan que nosotros veníamos desarrollando, y ustedes en las lecturas que vienen haciendo, cómo el Estado se está expandiendo, está creciendo, y va haciendo un desarrollo de su acción de segunda y tercera generación, digamos. Ya no brinda solamente soberanía territorial, acuática, marítima, correo, sino que ahora, o ejército, protección, ¿no? Sino que ahora hay laicismo, hay escuela, hay sanitarismo, y así podemos avanzando, y entonces vemos que, por ejemplo, el ejército, la iglesia, las fuerzas de seguridad van haciendo un paneo que va desde el servicio para renacionalizar o nacionalizar al hijo del inmigrante. Por otro lado, con la otra mano, se preparan para reprimir, porque al mismo momento que estoy diciendo esto, y en el mismo gobierno que ocurre la ley de trabajo, la reforma electoral, se vota la ley de residencia. Y unos años después, ya no en este gobierno, la ley de defensa social, que son claramente dos líneas muy represivas del Estado contra el formato que se ve en la parte inferior, ¿no? Fíjense, yo dejé abierto lo de la UCR, pero si ustedes miran, hay una transición, una mutación radical a la sociedad plural, y entonces ahí pongo dos niveles de procesos que son severos. Por un lado, el temor a la desnacionalización, y por otro lado, el activismo sindical. Ambos, fíjense, en un extremo, el activismo sindical dice anarquismo, sindicalismo, bolchevismo. Si quieren, puse anarquismo, sindicalismo y bolchevismo. Bien, y el socialismo va para el lado de la reforma electoral.
Entonces ahí aparece la huelga general y dejé espacios vacíos que me parecía que se podían completar con las lecturas que ustedes fuesen a hacer. Este esquemita hecho así en un rato, para las lecturas, me parece que tiene que dialogar con lo que ustedes venían leyendo, ¿no? Esta es más o menos la idea. Muy bien. Si no leyeron, no importa. Si leyeron algo, le abro el micrófono al que leyó algo y vamos pensando. Y si no, yo aporto lecturas del fragmento de los textos que me parece que nos pueden permitir avanzar. ¿Cómo te va, Juan? Hola, Diego. Más allá de... Yo la verdad que los hojeé los textos, no te voy a mentir. Pero estaba viendo acá la parte del esquema de lo que es la ley de residencia y la ley de defensa social y lo que es la huelga. También no se puede pensar en el estado de sitio, en esto de por ahí reprimir estos movimientos que hacían temblar, digamos, entre comillas, el orden social. Sí, el estado de conmoción interna a estos gobiernos, durante mucho tiempo el estado de sitio fue un formato como para permitir que la policía extendiera su represión, ¿no? Porque lo que suspende las garantías constitucionales, no el estado de sitio. Entonces permite que el accionar no sea judicial. Entonces, hace mucho tiempo que no tenemos estado de sitio, pero cuando yo era chiquito había mucho estado de sitio, intervenciones provinciales, eso cesó. Sí. Lo que yo quería era hacer, sí, lo podemos pensar, si vos querés agregarlo en el tuyo, pensarlo más global por este lado. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Alguno leyó El Juicio del Siglo, el informe de Vialet Macé? La verdad yo no. Bueno, yo, entonces, nadie. ¿Cómo son, Uno suspende la clase pensando que van a hacer la tarea. No, es que en realidad, a ver, sí, tenés toda la razón. Nosotros en particular quizás nos fuimos demorando con distintas versiones mal ensambladas de la actividad esta y sobre todo, bueno, el coloquio, que ya después mirarlo en privado y no lo comentes, pero la verdad que eso nos colgó. Estoy jodiendo, tranquilo. Bueno, escuchen, vamos a ver, estoy tratando de encontrar solamente el fragmento. Acá el capítulo que ustedes tienen completo, o el parágrafo, es vitalidad y labor económica, provincias y territorios, el extranjero, la raza nueva, el problema nuevo. Y entonces voy a ir a la página... esperen, que me centre bien, porque las marcas que yo tenía ya se han ido con el tiempo. Acá. Bueno, vamos a fraccionar todo, vamos a hacer un fragmento bien breve. En la página 146 dice don Joaquín B. González: el problema más hondo que planteaba al país la Constitución de 1853 como el centro de toda su política económica era el que Alberdi había enunciado con su célebre aforismo de gobernar es poblar. Era la obsesión del desierto y de los latifundia, del aislamiento y de la barbarie, que es su consecuencia más inmediata, la que le hizo grabar en la conciencia del pueblo argentino su sentencia profunda. Y la verdad es que ninguna cuestión de gobierno en el orden económico puede presentarse al estudio con caracteres más intensos y atractivos. Hay quienes piensan que a pesar de nuestras guerras de la independencia del Brasil, del Paraguay, de las desoladoras guerras civiles y la excluyente tiranía de Rosas, la progresión del desarrollo de la población del país es inferior a lo que por ley universal de crecimiento le correspondiera. Se extraña que en un siglo la cifra total apenas supere los 6 millones de habitantes, y aún dentro de esta, la de la población nacional sea todavía mucho menor de la que haría desear un sentimiento de mayor consistencia de la masa nativa. La Constitución contemplaba esta faz de la política que debía adoptar la República, y ya que no podía buscar la solución por un coeficiente
más alto de la reproducción nativa, procuró acelerar el crecimiento por la afluencia de la inmigración europea, la cual, al mismo tiempo que se instalase en el país, fundaría en él nuevas familias cuya descendencia vendría a engrosar el caudal nacional. He aquí la causa por la cual la Constitución hizo del extranjero un ser privilegiado como en ningún otro país de la tierra, favorecido con todos los derechos civiles y los políticos de orden comunal, garantizado en su libertad religiosa originaria, asegurada una justicia excepcional cuya responsabilidad asumía la nación misma, libertado de toda contribución de ingreso en el país y de sangre en los servicios militares de defensa de la tierra, siendo su adopción de la ciudadanía un hecho voluntario que no le coloca ipso facto bajo la ley militar. Aunque en los comienzos de la era constitucional fuera difícil encauzar una corriente inmigratoria regular y creciente como para fundar en ella un factor económico apreciable, una sucesión de esfuerzos tenaces y costosos y simultáneamente la mayor civilización del país han logrado ya aquel propósito, hasta el grado de que las inmigraciones, en particular la italiana y española, constituyen un fenómeno normal, periódico y deliberado que comienza a preocupar la atención de los estadistas de Europa, en el sentido de imprimirle una orientación o acentuar en cierta medida la que ha adoptado por sí misma. Estas masas emigrantes de Europa adoptan un doble carácter, el accidental y reversivo, que viene a trabajar y a volver al suelo nativo, rehecha o desengañada, y la que desde luego se arranca de raíz de su patria originaria y con sus penates amados viene a plantar en este suelo los pilares de su nuevo hogar. Este movimiento, en el cual predomina cada día más el segundo, que data de más de 40 años, ha marcado su evolución en el carácter de la sociabilidad argentina, dejando ver en ella signos evidentes de la transformación étnica específica que surge de ese estado general de la primera amalgama llamada cosmopolitismo, para consumarse en la fusión atómica y esencial de la cual surgirá una variante progresiva del tipo originario que constituye el legado de la civilización colonial. Leo de nuevo esto porque no tiene desperdicio. Dice: este movimiento, en el cual predomina cada vez más el segundo, que data de más de 40 años, ha marcado su evolución en el carácter de la sociabilidad argentina, dejando ver en ella signos evidentes de la transformación étnica específica que surge de ese estado general de primera amalgama llamada como cosmopolitismo, para consumarse en la fusión atómica y esencial, de la cual surgirá una variante progresiva del tipo originario que constituye el legado de la civilización colonial. ¿Cómo entienden esto ustedes? ¿No es el mito el crisol de razas? ¿O algo similar? Sí, pero escúchame, no es cualquier crisol de razas porque escuchen, fusión atómica, átomo quiere decir sin división, ¿no? Átomo quiere decir sin división. Atómica y esencial de una variante progresiva del legado de la civilización colonial. ¿Cuál fue el legado de la civilización colonial? Vinieron los gallegos, con las negras dejaron los mulatos, con las indias dejaron los mestizos. Para acá, para allá. La sociedad respetable de Buenos Aires era la que estaba constituida por españoles metropolitanos entre sí, que tenían a su vez hijos españoles americanos. Digo, entonces lo que está diciendo es, los inmigrantes vinieron a mejorar en una fusión atómica pero progresiva, ¿no? Escuchen esto. Recuerden que Joaquín B. González era un tipo progresista de este conservadurismo liberal, ¿no? Eliminados por diversas causas del tipo común nacional los componentes degenerativos o inadaptables, como el indio y el negro, quedaban solo lo que llamamos mestizos, por la mezcla del indio y el blanco. Pero a la vez, la evolución de un siglo
obrando sobre una proporción mínima de estos elementos, los elimina sin dificultad y deja como ley de composición del tipo étnico nacional de la raza, y deja como ley de composición del tipo étnico nacional la de la raza europea. Esperen que sigo, esperen, no terminó el párrafo. ¿Qué sería, profe, la invisibilidad de esos componentes en la construcción de esa nueva sociedad? Sí, más o menos esto, pero se puede leer desde varios lugares, porque eliminados por diversas causas, es eliminado por diversas causas. Sigo. Lo tengo que volver a leer, pero a su vez, la evolución de un siglo obrando sobre una proporción mínima de estos elementos, los elimina sin dificultad y deja como ley de composición del tipo étnico nacional la de la raza europea, pura por su origen y pura por la selección operada en nuestro suelo sobre la sangre criolla, que es también sangre europea. La enorme ventaja económica de esta evolución no necesita acaso inventario o prueba. Suprimidos los elementos de degeneración o corrupción que significan debilidad, agotamiento, extinción y, en otro orden, ineptitud y falta de resistencia para el trabajo creador y reproductivo, quedaba, pues, un producto selecto de sangre blanca, pura o depurada, cuyo coeficiente o ratio de potencia mental, de labor, de energía y voluntad, y cuya asimilación a las más altas formas de cultura se hallan demostradas por los resultados históricos de las más grandes nacionalidades contemporáneas. Podemos así explicar el hecho ya observado por algunos sociólogos de que la República Argentina, cuya población total es inferior a la de algunas otras naciones, presente, no obstante, una cifra potencial de trabajo y una producción mayor que la de aquellas, como ocurre con el volumen de nuestros productos de exportación, con la cifra total del comercio de importación, con la capacidad y poder de atracción y empleo productivo de las más cuantiosas fuerzas humanas y financieras de Europa, y con la asimilación inmediata en cantidad retributiva de todos los inventos industriales, de todas las aplicaciones nuevas de los agentes o instrumentos de progreso ya conocidos, y el de cuánta innovación útil la ciencia entrega diariamente al uso y goce del hombre y de las naciones civilizadas. Sigo. Se van a seguir sorprendiendo. La fuerza y la belleza son dos ideas y hechos que se completan e integran esencialmente en todo organismo normalmente educado. Y así, en nuestro medio, ya es proverbial la mejora estética del tipo criollo primitivo, antes de su mezcla más intensa y durable con el europeo de raza distinta de la suya, como el anglosajón. El tipo femenino dominante, producto del cruzamiento de razas en el fondo sedimentario de nuestra sociedad tradicional, se ha robustecido y embellecido en proporción considerable y promete los halagüeños frutos de generaciones progresivamente más sanas, fuertes y hermosas. Y en cuanto al tipo viril, el producto de esa fusión aparece más fuerte, más resistente, más amante del trabajo, más dueño de sí mismo, más amigo del orden y de la mesura, más inclinado a las ocupaciones y a la vida honesta y virtuosa, y más susceptible, por lo tanto, de ofrecer a su patria una descendencia de valor moral y económico más elevado e intenso. Por todo esto, es justo esperar para el porvenir, cuando el tiempo de la selección transcurra en mayor espacio, y si una errada y contradictoria política no desvía la evolución de sus causas normales, o los sistemas de educación no desgastan las energías iniciales o no las cultivan científicamente, la elaboración de un tipo nuevo y definitivo que acumule sobre las cualidades originarias de la raza, en sus fuentes ancestrales más puras, las mejores de otras que han conservado incontaminadas y en constante cultivo de sus más selectos caracteres. En el estudio de esta cuestión de la proporcionalidad en que entran en el conjunto de la población del país los elementos nativos y extranjeros, se encuentra el observador con el fenómeno nuevo en nuestra sociabilidad y no poco sorprendente bajo ciertos aspectos del movimiento socialista, con su derivación más directa en la vida y condición de la masa operaria. Y muchos espíritus cavilosos y algún probado sociólogo europeo
llegaron a proponerse con marcada duda la pregunta de si es posible la existencia del problema social en la República Argentina. Y al pronunciarse por la negativa, declaran que para ellos lo que aquí se llama socialismo es nada más que una forma de partido radical con bandera de reclutamiento en la clase trabajadora. Hay, sin embargo, dos consideraciones fundamentales que presentar a los autores de esas afirmaciones. La primera es la que se refiere a la proporción en que en la cifra total de la población argentina entra el elemento extranjero, adulto y adventicio, que ha llegado al país poseído de los principios y aspiraciones de la causa que agita en Europa a todos los gremios del trabajo. Y por consiguiente, no es de producción nativa, sino de importación reciente ese credo social. La segunda es que la mayor condensación de la ola inmigratoria se realiza en las grandes ciudades, y acaso solo en dos, como la de Buenos Aires y Rosario, en cuya agrupación de 1.200.000 almas la primera y más de 200.000 la segunda, la suma de la industria extranjera excede con mucho a la nativa, de manera que el problema social llamado argentino lo será en su caso por razón de la superioridad del elemento criollo sobre el extranjero, y además que desde este punto de vista se presenta como una prolongación lejana de la Europa misma, que ve reproducirse como semilla conducida por los vientos o las corrientes de las humanas transmigraciones en América, las mismas causas de descontento que minaron los cimientos de la sociedad en el viejo mundo. Las industrias principales que constituyen la ocupación de este gran capital son europeos, con sus métodos de trabajo y sus influencias naturales sobre las condiciones de la vida material y moral del obrero, que les da existencia, movimiento y productividad. Luego, no es de extrañar que aquí aparezcan también los mismos caracteres y modalidades que califican y definen los focos urbanos de donde proceden las masas emigratorias que aquí se radican o flotan. La opinión gobernante del país se ha sentido sorprendida por la aparición de este fenómeno en su seno, nunca agitado ni desangrado más que por las querellas y disputas tras de la posesión del gobierno o de sus resortes maestros, y luego como ofendida por las formas violentas y agresivas que a veces ha asumido en su propaganda o en su lucha por la elevación efectiva de la clase en el conjunto de la vida económica y social del país. Ante tales procedimientos, el criterio tradicional y dogmático de la clase gobernante acudió desde luego al sistema defensivo y represivo de las leyes penales, comenzando por imaginar un delito el movimiento de protesta o de petición colectiva, y aún la actitud pasiva de la huelga como recurso de defensa, y más tarde un criterio más científico y sereno juzgó que tales actos son manifestaciones orgánicas de un estado permanente, de una etapa de evolución social de la humanidad, y prefirió buscar en las fuentes de toda legislación las causas propias y los remedios, en su caso, para contener y dirigir esas ideas y anhelos de una clase tan numerosa y tan influyentes en la vida de la sociedad, y para curarlas se adoptasen formas morbosas o anormales. Termino. Una legislación nueva que en toda Europa, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos ha alcanzado ya los amplios desarrollos de una ciencia, ha comenzado a crecer también entre nosotros, inspirada en los principios humanitarios en que la clase obrera se amamanta y nutre. Y a medida que las ignorancias y prejuicios de las clases superiores cedan su lugar a una conciencia más ilustrada sobre las fases científicas de la vida colectiva, su rigor desaparecerá, y en vez de las medidas de exclusión o represión violenta a manera de castigo o exterminio, se buscarán las soluciones jurídicas y las formas de la justicia que se avienen con todas las situaciones y conflictos entre los hombres y las clases. La Constitución ha abierto la puerta de la tierra a todos los hombres y las ideas civilizadas que importen un progreso material o moral para la sociedad argentina, y a menos que se pruebe que las ideas sociales que sustentan las clases operarias constituyen un atraso o un delito o una causa de perturbación de orden político, no se puede arrancar de su espíritu ni de su letra una sentencia para la cual fuera permitido excluir del seno de la masa nacional estos ideales, conservados en leyes y tratados internacionales de las más cultas naciones europeas, y arrancados del espíritu inmanente de amor, caridad y fraternidad que inspira el código sublime del Evangelio, alma y sustento de todas las instituciones modernas.
Bueno, por acá termina el parágrafo. ¿Qué tul? ¿Ese era el más lúcido? ¿Eh? ¿Él era el más lúcido, digo? Sí. Bien. Yo, Juan, escuché es como una teoría de Durkheim, digamos. Es positivismo, progreso, mejora de la raza y estos movimientos como una patología social. Que digamos que puede ser un desvirtuo. Pero la última parte, ¿a ustedes qué les pareció? No, yo creo que la última parte justamente lo que hace es tomar esos valores, o sea, si el resto del mundo está tomando estos conceptos, estos pensamientos, y lo está llevando a la práctica, y son países evolucionados, que vienen de una matriz similar a la nuestra, como es Nueva Zelanda, como es Australia, Estados Unidos, bueno, veamos qué tienen de bueno, veamos qué se puede tomar de ahí, qué valores tienen, y después juzguémoslo. Capaz que los equivocados somos nosotros. Sí, sí. La segunda parte muestra a un Joaquín B. González que dice, bueno, empieza diciendo, las clases conservadoras más ignorantes, dice, ¿no? Más prejuiciosas, salieron con la represión. Pero bueno, esto dice, por otro lado, habla de evolucionismo, dice, bueno, en todo caso esto se tendrá que ajustar y no tenemos por qué descartar estas ideas, ¿no? Ahí me parece que justamente Joaquín B. González no da la talla de la ley de residencia o de la ley de defensa social. De hecho, él fue un contradictor de esas leyes. Pero la parte inicial, ¿qué les parece a ustedes como recorrido? Como recorrido convierte este país en un país de absolutos extranjeros, porque lo que había de indio, gracias a Dios, se estaba licuando. O sea, ¿qué podía hacer una gotita de café en la leche? Porque si hubieran 2 gotitas ya era un problema. En ese sentido, somos un país europeo trasladado acá. Lo que dice es, teníamos sangre europea y ahora la llegada de esta masa lo que hace es mejorar la sangre, ¿no? Esa frase aparece en otros textos, mejorar la sangre. Yo les diría, esto que aparece como un balance, digamos, en el ministro del Interior de la época, del reformista, lo que delata es un pensamiento político de la época, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero? Recién decía muy bien Diego, el tema del positivismo del que hablamos al principio, forma parte de la cultura política de todos los participantes, es decir, los socialistas, los radicales, los conservadores, los liberales, todos son positivistas porque es el marco del paradigma científico del momento, ¿no? Pero llamativamente, ustedes se fijan en el caso de Joaquín B. González, que no era médico, y aparecen este tipo de términos como progresión, fusión atómica, ¿no? Habla de un evolucionismo en un marco de un carácter que tuvo la política de asumir la sociología naciente. En la Argentina tenemos lo que se llamó, en primera instancia, nuestros primeros sociólogos, que fueron Ramos Mejía, José Ingenieros, que toman un formato de Spencer, es decir, hay una idea de evolucionismo, pero en un marco, digamos, de biopsicosocial, digamos, en un marco biopsicosocial, es decir, lo que está por delante de la constitución psíquica y de la interacción social es el marco biológico. Entonces, realmente, antes de pasar al marco cultural, hay un par de capítulos que yo les recomiendo que lean, de Oscar Terán. Cuando él habla del periodo del centenario, aparecen la figura de Ramos Mejía y la de José Ingenieros. Uno fundó el socialismo, José Ingenieros, ¿no? Que hacen caracterizaciones de la población de tipo biológica, determinantes, es decir, los formatos étnicos tienen características asociadas a sus comportamientos sociales. Por lo tanto, las conclusiones que vemos acá emanar respecto de ciertos formatos étnicos que eran poco trabajo, desidia, falta de laboriosidad, debilidad, falta de belleza, es decir, todos esos elementos están contenidos en un formato étnico, y la mejora de la sangre era en sí mismo una mejora social y era en sí mismo una mejora política.
Es decir, este tipo de aberración conceptual para nosotros era un marco razonable para la época. Dicho esto, yo se los decía de alguna manera sin tratar de justificar el accionar contra el malón y los aborígenes. Acá se ve claramente cómo Joaquín B. González lo extiende a un marco que no implican los indios. Es decir, habla de todo, de los negros, habla de lo que nos quedó como residuo colonial. La categoría raza, la categoría etnia y la categoría mejora de la sangre está presente en las caracterizaciones sociopolíticas, digamos, ¿no? Bien, no lo voy a leer por una cuestión de hora, pero les comento, cuando lean el fragmento de Vialet Massé es un catalán que viene a la Argentina, era médico y abogado. Entonces, bueno, el contrato es que él recorra la Argentina y haga un informe sobre la situación de las clases trabajadoras. Bueno, los resultados que van apareciendo del informe de Vialet Massé justamente son contrarios a los principios que enarbola en este caso Joaquín B. González. Por ejemplo, Vialet Massé termina cada capítulo diciendo que las características de los pobladores de las provincias, que tienen rasgos obviamente de mezcla con aborígenes obviamente y con mestizos y demás, sin una población típicamente, comillas, menos contaminada por la sangre europea o menos mezclada, tiene características laboriosas y tiene una inteligencia por encima de la media, ¿no? Vialet Massé es un hombre que después se instala en Córdoba y produce cal, es un hombre que, digamos, después se dedica a la industria. Pero el imponente informe de Vialet Massé, yo lo enfatizaría por dos líneas. Una es la impronta que le da Joaquín B. González al tema de indaguemos la situación de los trabajadores. Un poco se vincula con la segunda parte del texto que le leí, en el sentido de tenemos que ver qué está pasando con los trabajadores, ¿no? En primera instancia. La creación del departamento de trabajo, que en este texto, digamos, hay que buscarlo, está más adelante, con la idea de que la cuestión social es un nuevo servicio del Estado. Es decir, los trabajadores que demandan lo que se llama cuestión social, es decir, descanso, mejora. Hay una cosa que dice, me acordé ahora, que dice Vialet Massé, que en los párrafos, en las páginas que le mandé, que es maravillosa, dice: no hay forma de que le pueda hacer entender a los empresarios, a los dueños de la tierra y a los mismos médicos laborales que la laboriosidad depende de trabajo y descanso. Es decir, el tipo ahí habla como médico, ¿no? No le podía hacer entender que, digamos, la necesidad de explotación por vías de mejora de la productividad era contraria a la razonabilidad de otorgarles un descanso, ¿no?, a los que trabajan. Sí, Leandro. Juan, te hago una consulta. Yo no leí el párrafo de Vialet Massé, pero sí vi un documental que se llama 5 siglos igual, y el tipo vuelve a ir a todos los lugares donde había ido. Perdóname, es el documental que hay un grupete nuevo de pibes que hacen el mismo recorrido. Exactamente. Y, o sea que más o menos sabía de qué iba, y fui al párrafo, ¿no?, que Joaquín B. González habla sobre lo que escribe Vialet Massé, y se nota que hay un entendimiento del tipo. Ahora no me cuaja, y después, bueno, hace la ley de trabajo, creo, si vengo bien cronológicamente. Ahora no me cuaja, después como a los 2 años empiezan a hacer torta y a reprimir a todos los obreros, si hay un supuesto entendimiento de Joaquín B. González o de parte del gobierno, o evidentemente él no era lo suficientemente poderoso, no sé, ahí hay algo que me pierde, que es lo que pasa. Ahí no, está bien lo que decís, Leandro, lo debes haber visto en el Tita Merelo, ¿no? Yo lo vi en el Tita Merelo. No, sabe, la profesora de economía de segundo año nos lo hizo ver el documental, o sea que una parte de acá lo vi. O sea, bueno, yo, Leandro, te diría esto, mirá, a ver, disculpen que sea reiterativo con esto. Pensemos en la complejidad. Roca no era Pellegrini, se pelearon. No pensaban en todo lo mismo. ¿Estaban de acuerdo en qué? En expandir el Estado, en conservar el poder. Bueno, ¿Rocha estaba de acuerdo con eso? No.
Bernardo de Irigoyen, no. Y eran amigos. Aristóbulo del Valle no, y estaba en otro lugar. Era amigo de los radicales, pero se corría. Con esto que quiero decir, homogeneizar las líneas de gobierno en 3 décadas y media es complejo. Lo que acá dice Joaquín B. González lo dice a título, si vos querés, personal como intelectual. Esto lo escribe para el centenario. La cuestión represiva ya había pasado, él había perdido su poder, y yo te diría que cuando uno lee el debate sobre la ley de residencia, el debate en el Parlamento, radicales, conservadores, subconservadores de las provincias, hasta algún socialista, no recuerdo si en el Senado, me parece que estaba Repetto, la coincidencia con respecto a 2 peligros: la desnacionalización, sobre todo en la ley de defensa social, y una agresión que se consideraba vista como sin razonabilidad. Es decir, vienen, destruyen en la vía pública, agreden y matan policías por ideas que traen del otro lado de la Europa. Ahí hay un consenso en el Parlamento que es llamativo. Y en ese caso, cuando uno ve esas categorías que utilizan en el Parlamento, hombres de distintos partidos, lo que nota en ese caso es la grandeza del pensamiento de Joaquín B. González. Uno ve ahí al intelectual que obviamente no solo que no fue comprendido, sino que un poco nadaba contra la corriente. Ahora, yo también me pararía en este lado. La ley de trabajo y lo de Vialet Macé fue un primer comienzo de un departamento del Estado. ¿Fue un departamento importante del Estado? No. Tuvo un comienzo. De hecho, para que se convierta en departamento de trabajo y previsión, hay que esperar hasta los años 40. Es decir, ese departamento sigue siendo, en el contexto político, una agenda que no se expande, ¿no? Sin embargo, yo diría, en la agenda pública, en la agenda política, sí hay que instalar el tema de la cuestión social. Ahora, como decís vos, ¿qué fue lo más fuerte que vemos en el escenario? Bueno, después de 1910 viene una década furibundamente represiva, más represiva que la anterior. Yo diría 1909 en adelante es fortísima, ¿no? Fortísima. Sí. Continúo para que no se nos hagan las 10, perdonen. El otro texto que les di es el de Carlos Pellegrini, que opina 1905. Carlos Pellegrini se había peleado con Roca. Pellegrini ya directamente, él estaba en el partido, su partido era el Partido Autonomista. Pellegrini venía del Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires, recuerdan, ¿no? Tejedor, Alsina. Entonces, ¿qué dice Carlos Pellegrini? Un poco ya distanciado de Roca. Lo que vemos que el régimen político se ha anquilosado. La ciudadanía tiene una anomia manifiesta. En el texto, Carlos Pellegrini llama a los ciudadanos argentinos a activarse políticamente. ¿Y contra qué carga en ese texto Carlos Pellegrini? Contra el personalismo. Dice, el personalismo es el mal que ha degenerado los partidos, las opiniones, los trabajos, las acciones. Es un texto breve. Me parece muy interesante por quién lo dice. Muy bien. Después viene un largo texto del Manifiesto Radical. Y acá quiero hacerles algunas apreciaciones, porque me parece que este texto completa un poco el que habíamos visto de 1890, del Parque, ¿no? No, el del Parque no. Lo que vimos fue la fundación de la Unión Cívica. Bueno, este texto es bastante largo. Vamos a hacer una cosa. Les voy a leer alguna parrafadita. Es llamativo que aparezca una cantidad de conceptos que después los vamos a ampliar. La pregunta, ¿se acuerdan que era cuál era la ideología del radicalismo? Uno diría, eran liberales. Sin embargo, no eran liberales de la manera que eran liberales los conservadores, no. Tenían alemismo, era un liberalismo alemista, digamos, ¿no? Alem le había infundado un carácter más plebeyo. Uno podría decir que hasta ahí hay poco.
el reclamo de una república verdadera, el reclamo del respeto a la Constitución y el respeto por un sufragio que había sido vulnerado de toda su forma, parecía ser la primera agenda del radicalismo. Ahora, lo que no se puede descartar es algo importante a tenerlo en cuenta, que sectores que no están contenidos en los clanes de la oligarquía, del patriciado, de los propietarios, comienzan a encontrar en el radicalismo, lo voy a decir de esta manera, cierto religamiento moral. Uso esta palabra a propósito. Sí, digo, hay una convocatoria cívica por el cambio hacia el régimen. En esto el radicalismo claramente tiene un protagonismo y va creciendo de 1890, 1891 en adelante. Ahora, sin embargo, las palabras que se utilizaban durante el periodo de Alem y durante el periodo donde Bernardo de Irigoyen es gobernador se parecen bastante poco a algunas palabras que va a utilizar todo el tiempo Hipólito Yrigoyen y que tienen que ver con Yrigoyen fue profesor de filosofía en una escuela, ¿no? en una escuela normal. Y, digamos, por esa vía, él tenía también unas pequeñas propiedades, tenía unas estancias medianas, pero fundamentalmente su labor, antes de ser pública, era docente. En esas clases de filosofía, Yrigoyen leyó por vía de los españoles, a un filósofo que ustedes no lo van a encontrar en ninguna historia de la filosofía, que era Karl Krause, con K, Krause. Bueno, este tipo Krause instaló un ideario, si ustedes quieren, religioso sociológico, que planteaba un liberalismo de nuevo cuño, en el cual la pedagogía moral y la potestad de cada individuo a sostener su moralidad frente al Estado constituían un modelo político estoico, si ustedes quieren, ¿no? Esto con el condimento de que la filosofía macro de este Krause en realidad era fundir o fusionar o asociar su deísmo, ¿no? Es decir, Dios existe, con el panteísmo. Por lo tanto, creó algo que se llamaba panenteísmo. Panenteísmo. ¿Qué era esto? Bueno, una idea de que existe algo que es Dios, que dirige moralmente la humanidad hacia el bien y hacia la paz. Bien y paz. Recuerden esta palabra, la paz. Y que todos los individuos tienen que constituirse moralmente, de nuevo, moralmente en un marco pedagógico social. Se convierten en ciudadanos en este marco moral. Desde esa búsqueda, digamos, moral, la nación viene a ser un instituto que camina hacia ese panenteísmo. Yo les digo esto y ustedes estarán pensando, bueno, es la hora, le debe faltar azúcar en sangre, ¿no? O algo por el estilo. Bueno, aunque ustedes no lo crean, yo después los voy a remitir a las páginas que se puede leer esto. No está en muchos lugares, ¿eh? Yo tengo varias historias de la filosofía. Krause fue un filósofo tomado por los belgas, por los holandeses y por España. Y por España llegó acá. Pero Yrigoyen lo hace suyo a tal punto de que algunos historiadores de la cultura argentina hablan del krauso-yrigoyenismo. Es decir, Yrigoyen retomó las ideas de Krause y las hizo propias y las llevó a la política, como ideario. Con esto que digo, cuando yo les decía el otro día que Yrigoyen era un santón, no es que quiero castigar la figura de Yrigoyen, es que es el término que usan algunos biógrafos, el propio Félix Luna, Del Mazo, usan a Yrigoyen como un santón. Era un hombre muy católico, practicante, que tenía una visión moral de la política, una visión moral. Bien, paro con esta introducción. Dice el texto en la parte medular:
página 665. Perdón, profe, ¿cuál era el texto que estaba por leer? Es del repositorio documental de Natalio Botana y Ezequiel Gallo, Historia de la cultura, Historia del pensamiento argentino, página 665. Yo se lo mandé por WhatsApp. Dice así: la Unión Cívica Radical, que es fuerza representativa de ideales y de aspiraciones colectivas, y que combate un régimen y no hombres, no puede, pues, declinar de su propósito ni arriar su bandera. Cumple las decisiones de sus autoridades directivas y responde a las exhortaciones de todos sus centros de opinión. Va a la protesta armada, venciendo las naturales vacilaciones que han trabajado el espíritu de sus miembros, porque contrista e indigna sin duda el hecho de que un pueblo, vejado en sus más puros atributos e intensamente lesionado en su vitalidad, tenga aún que derramar su sangre para conseguir su justa y legítima reparación. Guarden esta palabra, reparación. Pues el sacrificio ha sido prometido a la nación, lo reclaman su honor y su grandeza y lo obliga la temeraria persistencia del régimen y la amenaza de su agravación. Se realizan sin prevenciones personales inconcebibles dentro del carácter del movimiento y extrañas a la índole moral de los que lo dirigen, con derecho a sustraerse a estas agitaciones escudados en el antecedente de una larga y fatigosa labor cívica. La revolución la realiza únicamente la Unión Cívica Radical porque así lo marca su integridad y lo exige la homogeneidad de la acción. Integridad, homogeneidad. Pero es por la patria y para la patria. Ese es el sentimiento que la inspira y esa es la consigna que lleva cada uno de sus soldados. En ese concepto solicita el concurso de cuantos quieran contribuir con su esfuerzo a la obra de la reparación. Los principios y la bandera del movimiento son los del Parque, 1890, mantenidos inmaculados por la Unión Cívica Radical, la que bajo sus auspicios promete a la República su rápida reorganización en libre contienda de opinión ampliamente garantizada, a fin de que sean investidos con los cargos públicos los ciudadanos que la soberanía nacional designe, sean quienes fueran. Los únicos que no podrán serlo en ningún caso son los directores del movimiento, porque así lo imponen la rectitud de sus propósitos y la autoridad de su enseñanza. La importancia de los elementos acumulados permite abrigar la esperanza de que la prueba será lo menos sensible. La Unión Cívica Radical rechaza en absoluto todo daño anterior y posterior, no aceptando sino lo indispensable en el momento de la acción, y eso como deber imperioso y como el sacrificio más grande que pueda hacerse por la tierra en que se ha nacido. La afrontamos íntimamente poseído en que asistimos a la fecunda obra de la reparación de la República en toda su plenitud para encaminarse por los senderos permanentes de sus grandiosos destinos. Hipólito Yrigoyen, presidente honorario; Pedro Molina, presidente; José Croto, vicepresidente; Pablo Schickendans, Vicente Gallo, secretarios. Bueno, este es un pequeño fragmento que les leí. Lo que les puedo decir es que en todas las páginas que les envié, la palabra reparación, la palabra movimiento, no, el radicalismo con Yrigoyen no usa la palabra movimiento, reemplaza el movimiento por tendencia mayoritaria. Tendencia es la palabra. En ese sentido, entendía Yrigoyen que utilizaba el criterio colectivo de Krause en el sentido de colectivo moral. Ahora, una cosa bastante llamativa del pensamiento yrigoyenista era que él entendía, digamos, primero la clase como tal no existía. Ahora, él habla de la reparación de los trabajadores, él a ello lo llama reparación social, pero pone por encima de la reparación social y de la clase lo moral. Eso lo toma de Krause. Y entiende que todos los que asumen una condición moral de la civilidad constituyen la tendencia reparadora. Esto para Yrigoyen es la causa contra el régimen, la reparación moral.
Esto es muy llamativo. En general, cuando uno lee los textos que escribe el radicalismo, están impregnados por este carácter místico. No es que ese carácter místico era propio de la política de la época, es propio de este concepto irigoyenista. Irigoyen era muy católico, llamativamente hispanizante. Llamativamente hispanizante. Es decir, él entendía que España seguía siendo nuestra metrópoli en muchos sentidos, pero fundamentalmente por habernos otorgado el catolicismo. Ahora, eso no quita que en términos de la lucha por el sufragio y en términos de la dignidad de los individuos, tenía un carácter, si ustedes quieren, políticamente religioso. Conmovía y reclutaba, ¿no? Fue el líder más importante hasta el año 30, sin lugar a dudas. Yo diría hasta la aparición de Perón, el líder más importante de la política argentina. Para terminar, un minuto más, escuchen esto que no tiene desperdicio. Les voy a leer para que ustedes vean, de la misma época, los anarquistas de la Fora, el texto que les leí anteriormente, el manifiesto revolucionario, es 1905. Esto que les voy a leer es del 11 de marzo de 1906, por ahí. Los anarquistas de la Fora. Fuente la protesta. 11 de marzo, afirmemos nuestras convicciones. El domingo la ciudad de Buenos Aires será teatro de la farsa electoral. Farsa que tal vez se convierta en tragedia, haciendo correr la sangre de la recua de inconscientes que se prestan como escalón donde los ambiciosos podrán sus pies para escalar las altas cumbres de la oligarquía, los altos puestos del gobierno. Saben qué es recua, ¿no? Sí, no son... Conjunto de mulas. De bueyes. Mulas. Perdón. Conjunto de mulas. Bueno, desde hace varios días los partidos políticos se agitan en procura de adherente. Los clubes vense rebosantes de esa población especial que hace de su derecho de ciudadano un modus operandi. El dinero, la cerveza y la caña, argumentación elocuente, agrupa alrededor de los candidatos un enjambre de individuos a la pesca de unos centavos, de empleos otros, y en fin, a la caza de favores y complacencias. ¿Qué imaginaría de ese mercado vergonzoso de conciencias, de ese espectáculo repugnante donde las ambiciones puramente personales, mezquinas y egoístas sostienen una lucha encarnizada? Han de surgir los dictadores de leyes y los gobernantes de pueblos. El tan mentado sufragio universal se ha convertido en una burda comedia. La voluntad del pueblo, nombrando sus representantes, es una burla al verdadero pueblo. Y pensar que aún existe algún hombre sincero que con su presencia autorice la farsa electoral. Votar es abdicar. El hombre que va a depositar su voto en las urnas entrega su voluntad y todos sus derechos al que ha elegido. Desde el momento que nombra un representante suyo, con el derecho de dictar leyes que ha de cumplir luego, se compromete a no ocuparse él en la dirección de sus intereses. Entrega en manos del elegido lo que debiera conservar con celoso empeño. Lo hemos dicho y lo repetimos. El pueblo no debe depositar en manos de nadie la defensa de sus intereses y derechos. No debe confiar en defensores gratuitos. Solo puede contar con sus fuerzas propias. Todos los programas políticos están llenos de ofrecimientos halagüeños. Si se cree en ellos, basta mandarlos al Parlamento para conquistar la felicidad completa. Todos los candidatos, desde el ultraburgués al obrero, se dicen amigos del pueblo. Halagan al obrero hasta alcanzar un puesto en el Congreso. Después es distinto. El Parlamento, institución esencialmente burguesa, poco se preocupa de la clase trabajadora, y cuando lo hace es para regalarle una ley de residencia o bien una ridícula ley de descanso dominical. Ridícula ley de descanso dominical. Comprendemos que las causas de malestar actual radican esencialmente en esas instituciones, parlamento, ejército, etc. Y que la emancipación, por todos anhelada, solo se conquistará cuando la actual organización social haya sido reemplazada por la sociedad libre, soñada por Reclus, Bakunin y todos los hombres inteligentes que de la cuestión social se preocupan. Pues bien, si comprendemos perjudicial y absurdo el Parlamento, debemos tender a su desaparición, y para eso nuestro primer deber es repudiarlo.
Mezclarse, tomar parte en su formación es reconocerlo como legítimo. Acudir a las urnas es aceptar el Parlamento, ser cómplice de la farsa, perpetuarla. Obreros, no votéis, desertad de los comicios, no encumbréis a los que mañana serán vuestros enemigos, acordados del pasado. Pensad que nuestro único amigo leal es nuestra unión y nuestra fuerza, esgrimida contra todos los opresores. Viva la huelga de electores, viva el boicot a los comicios, el Consejo Federal. Bueno, yo les mandé un textito más cortito de Juan B. Justo que dice: el obrero, si colabora con el voto, se hace gobierno y mejora la felicidad de los trabajadores. Digo, cuando lean van a ver que van a tener ahí lo que dice el radicalismo, lo que dice Pellegrini, ¿no? Y lo que dicen los anarquistas y lo que dice Juan B. Justo, año 1905-1906. Parece un buen paneo documental para confirmar lo que habíamos adelantado un poco sobre las ideas políticas de los grupos. Bueno, gente, ¿algún comentario? Antes que me empiece a agitar los brazos don Alexis. Bueno, nos estamos viendo, les agradezco por el aguante y... No, por favor, gracias a usted. Y pará, Alexis, ¿qué podía pasar? ¿Con qué? Se olvidó de grabar. No grabamos. Ay, qué bacana, Juan. Bueno, después se la paso la grabación. Sí. Yo ya no digo nada porque él está grabando siempre, así que... Bien. No, perdón que realmente me olvidé de avisarles, ¿no? No, está bien. Es increíble porque estoy siempre pendiente de grabarlo yo, pero Yo tengo que decir esto, ¿qué sería sin Fernando y sin vos, Alexis? Ya te vas sumando. Muy bien. Y el año que viene somos dos. Vamos, nos vemos, che. Gracias por todo. Nos vemos. Chao, profe.